Buenas tardes, profesora Yelinda. Mi nombre es Gina Hernández y le hablaré sobre la comunicación verbal y no verbal. Antes de comenzar a hablar sobre la comunicación verbal y no verbal, explicaremos brevemente qué es la comunicación y qué hay en ella. El término comunicación procede del latín comunicare, que significa hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. Es la acción de comunicarse o comunicar. Se entiende como el proceso por el que se transmite y se recibe su información. Todo ser humano y animal tiene la capacidad de comunicarse con los demás. Pero para que un proceso se lleve a cabo, es indispensable la presencia de 6 elementos que existen: un emisor, es decir, alguien que transmite la información; un receptor, alguien que vaya dirigida la información y que la reciba; y un canal que pueda ser oral o escrito. La comunicación es un modo de intercambio de información entre un emisor y un receptor, en el cual el primero transmite un mensaje y el segundo interpreta y procede a una respuesta. De ser necesario, en lo que se refiere a los seres humanos, esta es una actividad psíquica propia, derivada del pensamiento y el lenguaje, y del desenvolvimiento de las capacidades psicosociales de las relaciones. En este proceso, además del emisor y receptor, participan diferentes elementos como el código, que es el lenguaje empleado; el canal de comunicación, que es el medio usado; el contexto, que son las circunstancias donde se desarrolla la comunicación; el ruido o perturbaciones en la recepción del mensaje original; y la retroalimentación o feedback, que supone la respuesta hacia el primer mensaje. El proceso comunicativo es esencial para la vida en sociedad. Permite que los seres humanos se expresen y compartan información entre sí, establezcan relaciones, lleguen a acuerdos y sean capaces de organizarse. Como ya se ha mencionado, la definición de comunicación es básicamente el procedimiento mediante el cual un individuo establece contacto con otros, permitiéndole difundir una información. Por lo tanto, existen una serie de elementos que hacen posible este proceso, y ellos son: emisor, es el encargado de iniciar la acción de comunicar y emitir cierta información. Este decide de qué manera realizar la acción. Receptor es quien recibe el mensaje o información, ajustándolo e interpretándolo según los signos lingüísticos. Luego de su interpretación, está en capacidad de emitir una respuesta al emisor. Mensaje, también conocido como la materia del proceso, es el contenido, bien sea de una carta, de un correo, un mensaje hablado o grabado, entre otros. Canal de comunicación es el medio a través del cual es transmitida la información o mensaje. Este puede ser natural, como lo es el aire, o artificial. Como existen muchos, entre ellos cartas, CD, etc. Código es un elemento fundamental en la comunicación. Son signos del idioma, combinados por el emisor según sea el mensaje que desea transmitir. Contexto es en el medio o entorno que rodea al emisor y receptor al momento de realizar la comunicación. Ahora, a lo que vinimos, los tipos de comunicación. A lo largo de su existencia, la transmisión de información entre especies
ha adoptado múltiples formas y contextos que básicamente se reducen a dos modos, verbal y no verbal. Conocemos con la comunicación verbal. Su objeto principal es lograr que las personas entiendan el mensaje que se está transmitiendo. La comunicación verbal está formada esencialmente por comunicación oral y la comunicación escrita. Esencialmente se realiza a través de la palabra, bien sea de una manera personal o por medio de diapositivos como el teléfono, videos, voz, por internet, radio y televisión. La comunicación escrita, en este tipo, se utilizan signos o símbolos escritos, bien sea a mano o impresos. Pueden ser transmitidos a través de correos electrónicos, cartas, notas, entre otros. La comunicación verbal goza de un amplio rango de formas que podemos mencionar, como es gritos, exclamaciones, llantos, silbidos, risas, vocales y sonidos. Todos ellos pueden expresarse en múltiples ocasiones, en sustitución del lenguaje formal y articulado, que es la forma de comunicación verbal más desarrollada y clara para entender. El lenguaje articulado son sonidos que dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones con las que nos comunicamos con las demás personas. Por otra parte, tenemos la comunicación no verbal. Esta se realiza sin la emisión de palabras o mensajes, solo utilizando el lenguaje corporal, las expresiones faciales, la postura. Es esencialmente el lenguaje corporal del hablante. Este tipo de lenguaje está formado por ciertos elementos: apariencia, alta voz, se refiere a la ropa, pulcritud y uso de cosméticos. Entorno, con esto nos referimos a la iluminación, tamaño de la habitación, mobiliario y decoración. Expresiones, como la postura, faciales del lenguaje corporal y gestos. Sonido, tales como son los tonos de voz, velocidad de voz y volumen. En la comunicación verbal se utilizan gestos o signos de tipo visual, entre lo que podemos mencionar imágenes, sonidos, gestos y ademanes. Cuando conocemos a alguien nuevo, tenemos muy en cuenta la información no verbal que obtenemos y emitimos, ya sea de forma consciente o inconsciente. Ser consciente de ellos ayuda a evitar prejuicios y distorsiones la realidad. El psicólogo Albert Mehrabian llevó a cabo experimentos psicológicos y descubrió que, como regla general, la comunicación no verbal está sobreelaborada en el mensaje. Solo el 7% de la información se atribuye a las palabras, mientras que el 38% se atribuye a la voz y el 55% al lenguaje corporal. La comunicación verbal y no verbal juntas se demuestra de manera sencilla con un ejemplo que es el más común para denotar nuestra dependencia de los gestos. Es intentar decir sí mientras se niega con la cabeza. La combinación entre ambas destrezas será siempre complementaria y en muchos casos indispensable. El objetivo de ambas es transmitir un mensaje entre el emisor y receptor y que sea entendible. En ocasiones, la comunicación verbal y no verbal se utilizan al mismo tiempo para dar a conocer algo. Entre otros ejemplos
de la comunicación verbal y no verbal están la comunicación unidireccional. Solo hay un emisor que lanza un mensaje, ejemplo, señal del tránsito. Cuando vamos en la calle y encontramos una señal que nos indica no girar a la izquierda, o nos indica también el semáforo, la luz verde, adelante. La amarilla nos indica precaución y la roja nos indica alto. La bilateral, cualquier conversación entre dos o más personas. La audiovisual, la información que se transmite a través de los medios de comunicación, cuando vemos una noticia, cuando entramos a internet, cuando estamos en YouTube, cuando revisamos un correo, etc. La impresa, modo de comunicación sostenida en un soporte físico que se puede leer, como el periódico, podemos ver las noticias, cuando pasamos por un almacén y leemos las ofertas que nos ofrecen. La digital, mediante la tecnología, con el correo electrónico y las redes sociales. Una situación en la que se aplican los detalles de la comunicación verbal y no verbal es la siguiente. Para vender o dar a conocer un producto o servicio, se necesita saberlo, hacer que el mensaje llegue a su destinatario para que cale en el potencial que es el consumidor. Debemos hacer gala de una comunicación eficiente, sea verbal o no verbal. Solo así daremos a conocer nuestro producto o servicio. Hoy en día es posible comunicar tanto a grandes como a pequeños al mismo tiempo. Y está sugiriendo una nueva vertiente de comunicación que no es verbal ni no verbal, sino la gráfica. De esta manera nos preparamos para un futuro en el cual los medios de comunicación seguirán evolucionando, teniendo la base en la opción verbal y no verbal, cuyas diferencias permiten que estos métodos sean tan indispensables como necesarios. Muchas gracias.